Cuando ustedes digan, ¿eh? No... Sí, nada, tranquilo. Bueno, tranquilo si tus compis... Uy, ¿cuánto tiempo? Sin ver estas. Bueno, pues buenos días a todos y todas en primer lugar, especialmente a la Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura, que hoy es su cumple. Hago una manifestación pública de felicitación. Bueno, daros las gracias a todos los medios por estar en esta convocatoria que os hacemos, que espero que os guste tanto como a nosotros lo que os vamos a contar y os guste tantísimo que le deis una proyección y una difusión, pues la más que podáis darle. Yo antes de intervenir, y a pesar de que estamos 3 personas en la mesa y dándole la bienvenida a Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja en Extremadura, y a Ruth Carrasco, directora general del Instituto de la Juventud de España, del INJUVE, esa gran institución, el INJUVE, me gustaría darle la palabra, en primer lugar, a Miguel Murillo, a Celia Romero, a Chloe Ver y a Arturo Núñez. Por favor. Bueno, pues tanto Miguel como Celia, como Chloe, como Arturo, que son jóvenes creadores y creadoras de nuestra comunidad, han explicado muy bien el objetivo del programa que os queremos presentar. Un programa que pretende trabajar en 2 líneas, fundamentalmente: procurar el acceso de la gente joven a la cultura, y este es un mandato no solo constitucional, sino que también es un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, además de, evidentemente, una vocación de esta Administración, y la generación de nuevos públicos en el ámbito cultural y, por tanto, también el apoyo derivado de ello a las industrias culturales. La democratización del acceso a la cultura ha supuesto, desde el inicio de nuestra autonomía, la habilitación de importantes espacios culturales, infraestructuras culturales, que hoy ya son plenamente reconocibles y reconocidas por parte de la sociedad extremeña, de los extremeños y las extremeñas. Son nuestros teatros, son nuestras casas de cultura, son nuestras bibliotecas, son nuestros museos, son esos espacios de auditorio, centros de interpretación, lugares de patrimoniales, son los espacios para la creación joven, que fueron la última de estas infraestructuras culturales que se consolidaron y se incorporaron a la red.
Y, sin duda, esa inversión en infraestructura, desde el inicio de nuestra autonomía, de nuestra Constitución, ha ido pareja al desarrollo de una serie de eventos con marca propia, de eventos de identidad, del apoyo a creadores y a creadoras, como los que intervienen en el vídeo, que nos han servido para impulsar nuestra propia marca cultural, nuestras señas de identidad, nuestra lógica de Extremadura. Han intervenido en la presentación, en esa primera presentación, primer vídeo de presentación, de otros muchos que podrá haber a lo largo del tiempo, un dramaturgo, una cantaora, una músico y actriz, y un actor y bailarín, que no lo ponía, pero Arturo también es bailarín, que son ejemplos, algunos de los ejemplos, pero se nos pueden ocurrir muchísimos más, del talento de la creación en nuestra comunidad autónoma. Si pensamos en cualquiera de las disciplinas artísticas, se nos van a ocurrir cantidad de eventos, de personas, de creadores, de creadoras, de espacios que hoy son reconocibles en nuestra agenda cultural. El Festival de Mérida, si pensamos en las artes escénicas, junto con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Cáceres, el Gran Teatro, la Sala Trajano, el López de Ayala, nuestra red de teatros, cada vez más amplia red de teatros, pese a que en un momento se había encogido, las compañías profesionales de teatro, cada vez más también en el ámbito de nuestra comunidad, que contarán además con un reconocimiento explícito a partir del desarrollo de la Ley de las Artes Escénicas, nuestra orquesta de Extremadura, en el ámbito de la música, el Extremúsica, el Festival de Flamenco y Fado, el Flamenfado, que lo llamamos ya, o que se conoce popularmente, el Contemporánea, el Stone, el Irish Flag, el Folk internacional en Plasencia, el Granny Rock, el Festival Ibérico de Música. En el ámbito del patrimonio, intervenciones tan importantes, lugares tan distinguidos y tan propios nuestros como la gestión que hace el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, de todo el patrimonio de la ciudad de Mérida, autores, autoras, escritores, escritoras tan ilustres o tan excelentes como Landero, Salas, editoriales como De la Luna, Periférica, Basilio Sánchez, que acaba de recibir un reconocimiento nacional, Irene Sánchez Carrón. Se nos pueden ocurrir cantidad de ejemplos en cualquiera de las disciplinas artísticas en las que podamos pensar. Hoy, con todos estos elementos, todas nuestras infraestructuras culturales y todos nuestros creadores y todas nuestras creadoras, queremos dar un nuevo salto en el desarrollo de iniciativas, poniendo todos estos recursos, todo este talento a disposición de un sector de población muy concreto. La población joven de nuestra comunidad y de fuera de nuestra comunidad. Y por eso nos acompaña también en la mesa la directora general del Instituto de la Juventud de España. Son 36.610 las personas jóvenes, más mujeres que hombres, por cierto, las que cuentan en nuestra comunidad autónoma con el carné joven europeo, pero podrán ser muchas más, pueden ser tantas como quieran. A través de esta herramienta del carné joven de Extremadura, venimos desarrollando una serie de iniciativas impulsadas por el Instituto de la Juventud de Extremadura, de sorteos de entradas en distintas actividades en algunas ocasiones. Hemos ido probando a lo largo del año, con carácter casi experimental, a través de las redes sociales, el poner a disposición de la gente joven una serie de entradas que se repartían mediante sorteo de algunos de los eventos que patrocinábamos, que impulsábamos desde la Junta de Extremadura. Hoy esa iniciativa piloto, que ha funcionado con gran éxito, se consolida también para nuestra agenda cultural. El total, el 100% de los programas que impulsa la Consejería de Cultura e Igualdad en el ámbito de la cultura están a disposición de los y las jóvenes con una tarifa plana, con un único precio, 2 euros, para acceder a espacios escénicos, musicales, literarios, a cualquier punto de la red o a cualquier creación que pueda haber. Todos tendrán ese beneficio y estarán dispuestos a un precio plano de 2 euros. Esto no significa cultura low cost, sino todo lo contrario. Suma cultura, cultura en mayúscula, cultura de enorme calidad. Y algunos de estos accesos a recursos lo podremos hacer gracias al patrocinio que en este momento hace Ibercaja del carné joven o gracias al impulso de nuevas actividades que se puedan incorporar dentro del carné joven. En este caso,
y a diferencia de lo que nos cuenta Cervantes en El Quijote, el consumo no solo es saludable, sino que el consumo producido en altas dosis puede tener incluso efectos tremendamente beneficiosos en la salud moral, en la salud intelectual, en el comportamiento de los jóvenes y las jóvenes en nuestra comunidad y completamente también, no solo en los y las jóvenes, sino en el desarrollo de una industria cultural en nuestra región. Así que este es un nuevo recurso, hoy a disposición de entre 36.610 jóvenes, pero próximamente seguro que de muchos y muchas más jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Esto es el nuevo programa Consuma Cultura en disposición de la Junta de Extremadura hacia la población joven de nuestra región. Acceder a cualquier evento cultural por una tarifa plana de 2 euros. Le pediría tanto a Fernando Planelles como a Ruth ahora que pudieran explicar algo más su colaboración en este programa o lo que puede suponer este programa, y a partir de ahí pues damos paso a las preguntas que podéis tener, que seguro que son algunas respecto de este proyecto. Así que, Fernando, en primer lugar. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, Leire, consejera de Cultura e Igualdad. Agradecer a la Junta de Extremadura la oportunidad que nos da de participar y de colaborar en este proyecto tan magnífico de fomentar la cultura entre los jóvenes. Y para Ibercaja pues es un placer, ya venimos 4 años colaborando y trabajando en el Carnet Joven Europeo y que, como saben, está dirigido hacia los jóvenes entre los 14 y 30 años y que tiene 2 modalidades, tanto la clásica como la financiera, y que permite pues, obtener una serie de ventajas, no solo de servicios financieros, como pueden ser pues, banca electrónica, tarjeta, etcétera, sino también una serie de descuentos muy importantes y fomentar pues, una serie de servicios y facilitar el acceso tanto al transporte, alojamiento, al ocio y la cultura, ¿no? Que en este punto donde de esta manera pues celebrar y congratularnos con esta magnífica pues, puesta de largo de esta campaña tan interesante, y que desde Ibercaja pues encantados de poder colaborar, y de hecho bueno, vamos a intensificar nuestra colaboración con este proyecto, facilitando pues a través de las sucursales de nuestra entidad pues la posible colaboración con venta de entrada y con facilitar pues la difusión y la colaboración con todas las que se organicen. Así que nada, pues agradecerlo y mucha suerte para el proyecto. Muchas gracias, Fernando. Luz. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, se oye. Yo lo primero que tengo que deciros es que estoy encantada de estar hoy aquí. Estoy encantada de estar con mi amiga Leire, con la consejera, porque nos conocemos hace muchos años. Su implicación con la juventud es desde hace muchísimos años. Ella fue una de las directoras generales del INJUVE. En la casa dejaste muy buena huella. Ha luchado siempre por desarrollar buenas políticas de juventud, por los jóvenes allí donde ha estado. Y para mí, pues estar aquí es un orgullo, y además con mucho cariño, porque la tengo mucho cariño. Y estar aquí en Mérida, ¿no? Que es una ciudad patrimonio de la humanidad, donde se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico, que es un referente. Y hablando de cultura y jóvenes, a través del Carnet Joven, que el Carnet Joven es un programa que promovemos desde el INJUVE, que apoyamos junto con las comunidades autónomas, que ofrece ventajas y que ofrece beneficios, y hoy beneficios incuestionables que se suman con este Consuma Cultura, ¿no? La cultura es arte, es conocimiento, es libertad, patrimonio, ideas, y es desarrollo y progreso tanto personal como colectivo. Es un bien que debemos proteger y también debemos cultivar y, por supuesto, debemos promover, y es un derecho para la ciudadanía. Y especialmente en la infancia y en la juventud, en estas etapas, la cultura es imprescindible para el desarrollo de las personas. Es una necesidad básica, pero también es un servicio para el cual tiene que tener acceso el ciudadano, y es una obligación de las administraciones públicas garantizar ese acceso, ¿no? Y precisamente yo creo que eso es uno de los objetivos que persigue Consuma Cultura. Desde la Administración tenemos que ser capaces de acercar la cultura a los y las jóvenes, y también acercar a los jóvenes a la cultura mediante medidas concretas. El Carnet Joven, esto es una medida concreta, otro tipo de medidas como las que ha estado contándonos en ese laboratorio que siempre Leire
siempre intentan poner en marcha concursos de cultura juveniles, etcétera. Este proyecto, ya os digo, persigue este objetivo y por eso el INJUVE tenía que estar hoy aquí. Debe ser accesible la cultura de acuerdo al poder adquisitivo de los jóvenes que durante estos años de crisis han sufrido un duro golpe y eso es así de claro. Y debe haber una oferta cultural de calidad y diversa, que no me cabe duda que aquí la hay, como ha venido y nos ha contado la consejera. La acción de las administraciones públicas en el ámbito cultural todavía es muy importante en nuestro contexto social. La juventud siempre ha estado en la vanguardia liderando las diferentes expresiones artísticas y aquí tengo que destacar, y hemos estado mirando en nuestras ayudas a la creación joven del Instituto de la Juventud, siempre hay jóvenes extremeños que las adquieren en los últimos años, siempre ha habido un joven extremeño que ha accedido a esas ayudas porque hay creatividad, imaginación e impulso en la juventud extremeña. Y bueno, la generación de hoy, a pesar de ser uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica, ha sabido reinventar su propia cultura, articular mecanismos necesarios para el progreso y para la innovación. Y también, tampoco podemos olvidarnos que la cultura es una gran industria que genera desarrollo económico y social en la región, en España. Por lo tanto, apostar por la cultura es también apostar por un desarrollo económico de la región, apostar por cultivar valores en los jóvenes como el respeto, la libertad, la solidaridad y el altruismo. Por lo tanto, Consuma Cultura es una oportunidad para generar hábitos culturales entre los jóvenes, que sean consumidores de cultura, que la aprovechen al máximo, impulsar también el desarrollo de las industrias culturales. Y en ese sentido, pues nosotros encantados de estar aquí para mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa, a que se repliquen iniciativas como esta, a que nosotros podamos apoyarlas y nada más. Bueno, pues muchas gracias, Ruth. Es una experiencia distinta, diferente a lo que pasa en otras partes del territorio. Ojalá otras comunidades autónomas se sumen a esta experiencia porque los usuarios y las usuarias del Carnet Joven en Extremadura pues también podrán disponer de este servicio en otros territorios cuando viajan. Deciros que a partir de ya, a partir de mañana, tanto el López de Ayala como el Gran Teatro, como la Sala Trajano, como los eventos, los conciertos de la Orquesta de Extremadura y el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida están ya dentro del programa. Cuatrimestralmente, a través de la colaboración con Ibercaja, iremos haciendo aportaciones a todas las librerías que hacen parte del Plan de Fomento de la Lectura o que ya son asociadas al Carnet Joven y dispondrán de una bolsa de recursos para que puedan adquirirse libros tanto de autores y autoras extremeños como de editoriales extremeñas a ese precio de 2 euros hasta agotar los créditos y que a medida que se vayan sumando las distintas actividades que cuentan con ese impulso de colaboración económica por parte de la Junta de Extremadura, a través de la página web consumacultura.es, se van a ir dando a conocer esas actividades y en la taquilla de los propios eventos se dispondrán de un porcentaje de entradas a 2 euros. Vamos a ir probando con un número inicial de entradas en cada uno de los lugares y en cada uno de los eventos, mientras que se suman todos los demás. Evidentemente, tanto con el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida como en los López de Ayala y Gran Teatro, tienen que ser ratificados por sus consorcios también en sus presupuestos esta iniciativa y en el caso de la Sala Trajano, pues inmediatamente queda ya ratificada esta propuesta, pero a partir de mañana se podrán disponer ya de las primeras entradas y en breve, espero que en muy poco plazo de tiempo, las primeras compras de libros de autores, autoras y editoriales de Extremadura. A partir de ahí imagino que surgen algunas dudas y perfectamente intentaremos resolverlas. Hay una página web, consumacultura.es, donde supongo que los jóvenes podrán consultar qué organismos o qué teatros se adhieren a Consuma Cultura. A partir de mañana entran en este saco el López de Ayala, el Consorcio, la Sala Trajano. Otros jóvenes que vengan de otras comunidades autónomas también se pueden sumar
¿cómo podemos ver los jóvenes extremeños, o los que son jóvenes extremeños, los teatros a los que pueden acceder en esta tarifa plana en otras comunidades autónomas? Y cómo los autores extremeños pueden sumarse a este programa. Bueno, en otras comunidades autónomas de momento no existe la tarifa plana de 2 euros, lo que existe es una serie de descuentos. En el caso de teatro suele ir entre el 5 y el 10% de descuentos en otras comunidades autónomas, que era lo que estaba pasando en Extremadura hasta ahora. Hasta ahora lo que había era una serie de descuentos en salas públicas y en salas privadas para usuarios de carnet joven. Es ahora cuando decimos, y a partir de aquí, con el carnet joven, un número determinado de entradas se venden a 2 euros. Y a partir de que se vendan esas entradas a 2 euros, el resto de entradas para usuarios de carnet joven siguen aplicándose los descuentos. Esto no quita los descuentos que se estaban aplicando. Luego, fuera de Extremadura, lo que tienen los usuarios y las usuarias del carnet joven no es nada más que los descuentos, y dentro de Extremadura, para todos los usuarios y usuarias de carnet joven, vengan de donde vengan, lo que tienen es un número de entradas a 2 euros y a partir de ahí, pues los descuentos que se aplican. En el caso de sumarse los creadores y las creadoras, imagino que te refieres a las artes literarias, a los escritores y a las escritoras, automáticamente. Es decir, las personas jóvenes que vayan a las librerías que formen parte del programa, hasta que agoten ese crédito que vamos a ir renovando cuatrimestralmente, tendrán a su disposición los libros de cualquier autor, autora o editorial extremeña. Esa es la condición. Si te vas a comprar un libro de... ¿ya se sabe el Dulce Chacón? Pues si te vas a comprar un libro de Javier María, que acaba de recibir el Dulce Chacón, pues no. Pero si te vas a comprar el libro de un autor o una editorial extremeña, pues lo podrás comprar a 2 euros, ¿vale? Sí, ¿qué porcentaje de entradas se van a poner inicialmente a 2 euros? Bueno, vamos a rondar normalmente el 10%, pero dependerá de las condiciones en las que se desarrolle el evento. Sabéis que los eventos que acogemos nosotros en nuestras salas, algunos son patrocinados, otros vienen a taquilla, vienen a gasto. Habrá una bolsa de recursos en los consorcios, en los teatros del Gran Teatro de Cáceres y en el López de Ayala, para que incluso esos eventos que estén a taquilla, más allá del porcentaje de entradas que tenemos reservado, pues puedan llegar a ese 10%. Pero lo que garantizaremos es que siempre haya un número de entradas disponible en cualquier evento que impulsemos o se desarrolle dentro de un espacio de la Junta de Extremadura. ¿Y cuál es el presupuesto de este programa en general? Pues, como esperaba esa pregunta, lógica además, hemos tratado de cuantificar, ¿no? Es decir, es muy difícil hacer el cálculo de cuánto supone el programa, porque en el Consorcio Ciudades de Mérida, por ejemplo, diariamente va a haber 10 entradas reservadas a un precio de 2 euros. En el Festival de Flamenco y Fado, pues va a haber un 10% de entradas. Calcular el porcentaje de cuánto de la inversión que hacemos se va a destinar al programa es complicado. Podemos decir que estamos hablando del entorno de 8 millones de euros que invierte la Consejería de Cultura en el desarrollo de estas iniciativas. Pues si el 10% lo destinamos a este tipo de iniciativas, ya tenéis la cuenta, pero es una cuenta aproximada de lo que puede suponer el desarrollo del consumo de cultura, ¿no? Es decir, que lo que estamos haciendo es aprovechar nuestra inversión, la que ya hacemos. Es decir, si le destinamos una serie de recursos a la Orquesta de Extremadura, pues vamos a condicionar a la Orquesta de Extremadura a que ponga ventas de entradas a 2 euros. Si el Festival Stone el año pasado contó con un patrocinio de 100.000 euros por parte de la Administración autonómica, pues calculad la parte proporcional que podamos destinar a consumo cultura, pues con ese 10% de entradas o el número de entradas que se reconozcan, y eso en cualquier tipo de evento, ¿no? Pues en los más pequeñitos, el Aire y Fla, pues se contó con una aportación económica de 16.000 euros, pues calculad qué parte puede aproximarse a eso. Yo haría la aproximación del 10% de los 8 millones de euros que son los que estamos invirtiendo en el impulso de estas iniciativas. Otro porcentaje, no sé si me lo podrá dar. ¿Qué porcentaje de jóvenes tienen actualmente, de jóvenes extremeños, de esos 36.000, qué suponen de los jóvenes extremeños de esa edad? ¿Qué porcentaje? Pues hasta 30 años
que es cuando llega el carnet joven, tenemos 240.000, no llega a 250.000 jóvenes, son solo 36.000 los que tienen el carnet joven ahora mismo. Pero pueden ser tantos como se quiera. Yo espero que además haya un incremento importante de usuarios y usuarias del carnet joven. Ese va a ser un indicador del éxito o el fracaso del programa. Hola, buenos días. Para hacerse usuario del carnet joven, supongo que el criterio válido sigue siendo únicamente la edad o hay algún otro criterio. Nada, la edad. No hay un requisito económico. Esto es para que los jóvenes, en general, no jóvenes en una situación económica determinada, los jóvenes en general puedan acceder a la cultura. Y en cuanto a la cantidad en datos globales de jóvenes que cada año han ido utilizando el carnet joven, ¿ha habido una variación en cuanto a número significativa o más o menos se mantiene? Sí, la verdad es que vamos en progresión, no diría geométrica, pero aritmética sí. Vamos incrementando el número de usuarios de carnet joven cada año. No tengo aquí la evolución en concreto, pero bueno, si queréis los datos de evolución del carnet joven os los hacemos llegar. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas.